En el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, Jesucristo comienza a hablar acá a sus iglesias, ¿no? Y cada mensaje que Él va dando a cada una de sus iglesias, Él termina con esta frase. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le daré a comer del árbol de la vida. A la iglesia de Esmirna también, después de su mensaje, en el verso 11 le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. A la iglesia de Pérgamo también, en el versículo 17 de este mismo capítulo 2, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que venciere. Jesucristo viene hablando a sus iglesias y él termina todos sus mensajes con esta frase, el que venciere, ¿no? Y nosotros sabemos, ¿no? Que nosotros como cristianos siempre se nos ha hablado, ¿no? De promesas, de herencia, ¿no? Pero vemos acá que esas herencias y esas promesas simplemente son para aquellos vencedores, ¿no? Y valga la redundancia, o sea, no es para todos, ¿no? Así que nosotros como creyentes, como cristianos, tenemos que saber qué es lo que tenemos que vencer entonces, ¿no? Porque sabemos que todo creyente tiene luchas, ¿no? Luchas internas, externas, espirituales, físicamente, porque todavía estamos en este mundo, ¿no? Y siempre nuestra vida va a ser una lucha, ¿no? Hasta que Jesucristo venga por nosotros. Pero en estos capítulos, estos versículos, habla, ¿no? Que esas promesas son para aquellas personas que vencen, ¿no? Para aquellos creyentes que son vencedores, ¿no? Así que te voy a hablar tres cosas importantísimas en la vida del ser humano para poder alcanzar esas promesas y esas herencias. ¿Qué es lo que tenemos que vencer? Tres cosas fundamentales nosotros como cristianos tenemos que vencer. Uno es la carne, porque la carne está opuesta al espíritu, ¿no? Como dice el libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 17, dice, porque la carne desea lo que es contrario al espíritu y el espíritu lo que es contrario a la carne. Ambos se oponen, dice, mutuamente para que no hagáis lo que quisierais, ¿no? Y en el Romanos capítulo 8, verso 7 dice, pues la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Así que los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Nuestra lucha interna, ¿no? Porque nosotros sabemos, ¿no? Que estamos en un cuerpo que ha nacido en pecado y el pecado habita en nosotros. Esa es nuestra naturaleza caída, nuestra naturaleza pecadora. Ahora, nosotros, ¿cómo podemos hacer para agradar a Dios y poder vencer, ¿no? Es los designios de la carne, ¿no? Eh, el capítulo 7, el capítulo 8 de Romanos, el verso 2 dice, porque por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. El Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, habéis de morir, pero si por el Espíritu hacéis morir las prácticas de la carne. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos vencer todo designio de la carne? Por medio del Espíritu de vida en Cristo. Como cristianos nosotros tenemos el Espíritu de Dios, ¿no? Cuando hemos recibido a Cristo, Dios nos ha dado su Espíritu, ¿no? Y por eso ese Espíritu es que nos ayuda a nosotros en nuestra lucha a contrarrestar todos los designios de la carne, ¿no? Por eso que la gente que no tiene a Cristo en su corazón, gente incrédula, la gente del mundo, siempre son fáciles y arrastrados por esos designios carnales, ¿no? Son llevados por esos pensamientos y tienen una vida pecaminosa, ¿no? Pero en cambio los cristianos nosotros tenemos esa ventaja que tenemos el Espíritu de Dios y por lo tanto podemos contrarrestar esos designios, ¿no? Pablo en su carta también a los Corintios nos dice, ¿no? Gálatas, perdón, no andéis conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ¿no? Por eso, y todo lo que es del Espíritu viene de Dios, ¿no? Todas las cosas buenas, una de las cosas para poder vencer es también, ¿no? Estar en oración, en ayuno, leer su palabra, que es muy fundamental, no son cosas espirituales. Y en ese mundo nosotros podemos vencer los designios de la carne, ¿no? Pero si nosotros no tuviésemos el Espíritu de Dios, no podríamos, seríamos como la gente del mundo, no sé, o sea, fuéramos fácil de ser llevados por los deseos pecaminosos que llegan a nuestra mente y que están en nosotros, que se levantan, ¿no? Pero tenemos esa ventaja como hijos de Dios, tenemos el Espíritu que Dios nos ha dado, ¿no? Por eso podemos contrarrestar todo designio de la carne. Ese es
un punto para que nosotros podamos vencernos. Eso es lo primero que tenemos que hacer, vencer es la carne, ¿no? Y lo segundo que nosotros debemos vencer es al mundo, porque el mundo está opuesto a Dios. Primera de Juan, el capítulo 3, el verso 15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida no provienen del Padre, sino de Dios. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y cómo nosotros podemos vencer al mundo? Nosotros podemos vencer al mundo por medio de la transformación de nuestra mente. Porque nosotros hemos nacido en el mundo, nuestro pensamiento ha nacido en el mundo, se ha criado conforme al mundo nuestro pensamiento ha actuado conforme al mundo, ha deseado las cosas del mundo. O sea, lo primero que tenemos que hacer es que nuestra mente sea renovada, ¿no? ¿Y cómo nuestra mente puede ser renovada? Por medio de la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, el verso 2 dice, y no os conforméis a este mundo, mas transformaos por la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. Por medio de la palabra nosotros podemos vencer, renovar nuestra mente, ¿no? El libro de Efesios, el capítulo 4, el verso 17 dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. ¿Por qué? Porque nosotros antes que nosotros entreguemos nuestra vida a Cristo, también hemos sido ignorantes a las cosas de Dios, ¿no? Pero ahora por medio de su palabra, la palabra es el que nos da luz, la palabra va transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, porque la Biblia dice, ¿no? Conocerán la verdad y la verdad os hará libre, ¿no? Esta es la verdad, ¿no? El mundo siempre, a través de cómo actúa el mundo, cómo piensa el mundo, ¿no? Siempre nosotros hemos sido parte de ellos, pero la Biblia está opuesta al pensamiento del mundo, ¿no? Porque no se sujeta o no agrada a Dios. Pero nosotros por medio de su palabra sí podemos ser transformados, ¿no? Como dice también el libro de 2 Corintios, el capítulo 10, el verso 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, ¿no? Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo, ¿no? Porque en la mente de todo ser humano, el campo de batalla de todo cristiano es en la mente. Porque a tu mente llegan las cosas buenas y las cosas malas, ¿no? Satanás bombardea tu mente, ¿no? Y ha habido, como nosotros hemos crecido en el mundo, hay muchas de las cosas que están arraigadas todavía en nuestra mente, ¿no? Porque por eso dice, para la destrucción de fortalezas, ¿no? Porque hay muchas cosas que todavía nos cuesta dejar al mundo, porque nuestros pensamientos o el pensamiento del mundo ha hecho fortalezas en nuestra mente. Y esas fortalezas, la única que le puede derribar es la palabra de Dios, dice, derribando argumentos, el argumento que el enemigo, el mundo pone a tu mente, lo que el mundo te dice que haga, la palabra de Dios derriba esos argumentos, ¿no? Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento, dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Es por esta razón que nosotros podemos vencer al mundo de esta manera, que nuestra mente sea renovada por la palabra de Dios, ¿no? Y la tercera cosa que nosotros debemos vencer es a Satanás, ¿no? Porque nosotros sabemos que Satanás tiene un objetivo, ¿no? La Biblia dice, ¿no? En Juan capítulo 10, verso 10 dice, ¿no? El ladrón no viene sino para hurtar, robar y matar, ¿no? Esa es la intención de Satanás. Pero o él no tiene otro objetivo sobre la vida del cristiano, sobre la vida del mundo, aún sin creer, aún siendo nosotros a veces incrédulos, nunca Satanás va a querer nada bueno para tu vida, ¿no? Por eso que el mundo cada vez se va destruyendo, nos destruimos unos a otros, o la gente que no tiene al mundo, no puede, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque Satanás lo único que hace es que ¿no? El ser humano viva en lucha contra su prójimo, ¿no? Y
Y siempre va a ser así. Satanás nunca quiere nada bueno. Él ha venido solamente para robar, para matar y destruir, ¿no? Ese es su objetivo de él. Él no tiene otro objetivo sobre la vida del ser humano, peor en la vida del creyente. Y nosotros, ¿cómo podemos vencer, por ejemplo, a Satanás? En parte nosotros, Jesucristo dice que Él nos ha dado la victoria, ¿no? Porque Apocalipsis capítulo 12, verso 11 dice, y ellos han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio, ¿no? Nosotros podemos vencer a Satanás porque ya tenemos algo, ¿no? Sobre nosotros que ha caído, ¿no? La sangre de Cristo nos ha limpiado de toda maldad, ¿no? Ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, oponer resistencia al diablo, ¿no? Nuestra fe tiene que ser inquebrantable, ¿no? Porque Satanás siempre va a querer que tú hagas cosas malas, va a querer desestabilizarte, que tú desistas de seguir el camino de Dios. Su propósito de él es eso, ¿no? Nosotros tenemos que resistir a veces hasta las tentaciones que Él pone delante de nosotros, ¿no? Físicamente, espiritualmente, así, cosas que nosotros también podamos tocar, desear, ¿no? Satanás siempre pone cosas para que tú desistas de seguir el camino de Dios, ¿no? Esa resistencia nosotros que debemos ser, ¿no? Por eso que la Biblia también dice, no solo los valientes, ¿no? Heredarán el reino de los cielos, aquellos valientes que se resisten a aquellas tentaciones que son muchas veces agradables a tus ojos, ¿no? Y la Biblia también nos enseña, nos dice, ¿no? Resistí al diablo, dice, ¿no? Y él huirá de vosotros. O sea, nosotros tenemos que resistir para que Satanás ya no tenga mucha influencia sobre nosotros, ¿no? Él se va a dar cuenta que no tiene ya potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos una resistencia, ¿no? Son tres cosas fundamentales que nosotros debemos vencer en el mundo para poder tener una vida también victoriosa aquí en la tierra, ¿no? Que son la carne, el mundo y a Satanás, para poder alcanzar esas promesas y esas, y toda herencia que se nos promete acá en la Biblia, ¿no? Pero también, como cristianos tenemos una victoria que Jesucristo nos ha dado, ¿no? Romanos el capítulo 8, el verso 37 dice, más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿no? Como cristianos tenemos una protección, una bendición y podemos vencer estas tres cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque vivimos bajo la gracia de Dios, ¿no? Y Él nos da fuerza, nos anima a través de su Espíritu Santo, ¿no? Para poder nosotros seguir, caminar correctamente en el camino de Dios, ¿no? Son tres cosas que te quería compartir para que tú tengas una vida de bendición y podamos alcanzar esas promesas, esas herencias que se nos promete, ¿no? La carne, el mundo y Satanás. Que esta palabra sea de bendición. Nos vemos.